Lo más interesante de un partido de fútbol infantil no ocurre en la cancha, está en las gradas. Vayan a uno y volteen a ver las gradas, es espectacular. Donde uno se encuentra personas, papás y lo más espectacular, mamá, que de repente están gritando cosas así como ¡mátalos! ¡Ay, mecha, que la bendiga! ¡Salte del fuera del lugar, mijo! El fuera del lugar, el niño tiene 5 años, no sabe qué pasa. Es espectacular, es espectacular. Entonces, claro, lo que uno se da cuenta ahí es que yo cuando estaba en el fútbol, a mí el fútbol no me gustaba en términos generales, pero cuando Pablo empezó a jugar fútbol, sí me gustaba. Y luego empecé a investigar un poco y fíjense, una parte muy interesante. Por ejemplo, el porcentaje de alumnos de preparatoria en Estados Unidos que son convocados por un equipo profesional, en el béisbol es de 1 en 200, en hockey 1 en 250, en fútbol 1 en 1000 y en básquetbol 1 en 3339. Es decir, el tema es, ¿para qué juegan tanto fútbol, básquetbol y tal si finalmente no llegarán a ser Messi? Ni siquiera van a llegar a un equipo. Pues esa es la mitad. Porque se hace deporte no para ganar, sino para ser una mejor persona. Y de eso es de lo que vamos a hablar el día de hoy, porque ese es el gran engaño, es el poder simbólico del deporte. Un ejemplo muy concreto es el street soccer, y me gusta ese proyecto. En Cuernavaca lo hemos adoptado en la Fundación Don Bosco, donde se usa mucho la idea, no sé si ustedes han escuchado, ay, cuando yo era chiquito, mi mamá jugábamos fútbol en la calle, y ahora ya no se puede. Bueno, el street soccer que hemos adoptado en Fundación Don Bosco, la idea es jugar fútbol en la calle. ¿Y saben para qué? Para recuperar el espacio público y quitárselo a la delincuencia, por lo menos en mi poblado, donde está de la chingada, que es Cuernavaca, y vamos a ganar las calles, pero no a balazos. Hombre, hay 15 que tienen que tirar a balazos y que hagan su trabajo, pero nosotros no. Nosotros lo vamos a ganar jugando fútbol en las calles. Y las fintas del fútbol, el objetivo es la paz, el desarrollo y el espacio público. Yo se lo aprendí a un maestro, esto de las fintas también, un maestro al que quiero mucho, se llama Iñaki, que me dijo, mira Jorge, las materias académicas son un pretexto. El texto es el corazón de los alumnos, y ahí es donde se escribe lo indeleble, lo importante. Entonces el pretexto el día de hoy es invitarnos a una esquiada. El texto es lo que cada uno descubre en su corazón. En una esquiada, todo empieza por el muelle de salida, donde llegas. Además llegas a prepararte y llegas con algo. Preguntas para la existencia, en el muelle de salida es, ¿con qué estamos llegando al mundo? ¿Con qué llegamos a donde llegamos? ¿Qué tenemos para ofrecer? Luego en el muelle de salida te tienes que preparar, concentrar y tal. Tienes que identificar tus monstruos, lo que te da miedo, lo que te paraliza. Yo a los niños en las clínicas de esquí les pido que dibujen sus monstruos y les pongo un buzón en el muelle de salida para que antes de esquiar tienen sus monstruos. Es muy útil, ¿eh? ¿Cuántos muelles de salida no tenemos todos nosotros, todos los días, donde tenemos que dejar lo que nos estorba, nos paraliza y no nos sirve? Yo por eso dejo mi silla de ruedas, que es muy buena compañera, pero para esquiar no se caramba. Y ahí en los muelles de salida es donde hay que dejar eso. Yo admiro mucho a las personas que dejan en la oficina sus problemas para poder llegar a ser papá o mamá. Porque muchas veces incluso lo que sirve para trabajar y para ser un alto ejecutivo no sirve para ser papá o mamá. Y a veces se confunden y se lleva al espacio de lo privado lo que no sirve allí. Después, en el muelle de salida, siguiente etapa, son 4, muelle de salida. La segunda sería entrenar. Este es un tema que Eduardo al principio me decía, ese tema de la disciplina y el entrenamiento es como muy lineal, no hay mucha finta. Y yo le decía, no, ni nada, en un mundo postmoderno, huevón. Por supuesto que la disciplina no tiene buena prensa y es una finta hoy por hoy, ¿eh? O sea, la disciplina uno se lo imagina como la perfecta de disciplina con cara de amargura. Y no. La disciplina tiene sus regalos. A mí, por ejemplo, yo se los plantearía así. A mí hay algunos comentaristas deportivos, no todos, pero hay algunos que no me caen muy bien.
Porque dicen cosas así como, el Messi es un tocado de Dios. Y yo diría, puta, si el Messi fuera un tocado de Dios, no tendría que estarle chingando en la cancha tanto en el entrenamiento. Llegaría y con sus alitas angelicalmente le metería 4 goles al Real Madrid. Cosa que esperemos que pase pronto, pero el tema es, si uno se acerca con el Messi y le pregunta, oye güey, ¿tú cuánto tiempo le has pegado a la pelotita? Seguramente te contestará alguna cifra superior a las 10,000 horas. A mí eso me gusta más. A mí me gusta mucho más pensar que una persona logra algo por el empeño que lo ha puesto y no por haber nacido con buena estrella. Porque esto que le estoy diciendo yo, desde mi punto de vista, no solo sirve para el deporte. A ver, lo voy a plantear así, es la cultura del esfuerzo, y lo contrario de lo que yo estoy diciendo es ganar mucho, ganar rápido y ganar a costa de lo que sea. Y eso se llama narcocultura, y es lo que en este país le está dando en la madre a nuestros jóvenes. Y es la incapacidad de valorar el valor del esfuerzo, no solo por lo que logras con el esfuerzo, sino en lo que te conviertes por ello. Esa es la finta. No solo es el objetivo. Eso, hombre, hay varias maneras de verlo. Yo alguna vez escuché a Tony Nadal, al tío del Rafa Nadal, en una conferencia, que decía, mira, para entrenar hay que aprender, eso me decía él, yo se lo aprendí a mi maestro de literatura. Hay que conjugar el verbo aguantarse. Yo me aguanto. Mi papá también me lo decía de otra manera. Me decía, mira, mijo, para esquiar y para ir a un campeonato hay que hacer 3 cosas: esquiar y volver a esquiar. Y cuando te canses, volver a esquiar. Ese es el valor de lo que a veces suena muy aburrido, pero que es la disciplina. Por otro lado, ¿qué otros regalos da el deporte? Hay uno que a mí me gusta mucho, que seguramente ustedes lo han leído por ahí, que dice, he fallado más de 9,000 tiros, he perdido 300 juegos, en 26 ocasiones se me ha confiado el tiro decisivo de un partido y lo he fallado. Parecería estar firmado por The Loser, y está firmado por Michael Jordan, que es quien enseña que el verdadero fracaso es no aprender del error. Y el error puede ser un gran maestro cuando uno se detiene y lo toma como tal. Porque este güey seguramente falló tanto porque tiró otro tanto, que es un tema de los que nos decía Rafa en la mañana. Arriesgar, finalmente hay que arriesgarse y hay que tirarse al agua con el riesgo de caerse. Yo hice un ejercicio en esto del error algún día, y esto es matemática, para que vean que el deporte también lleva sus matemáticas. Entonces un día es una fórmula que era la siguiente: 15 por 4 por 47 por 10. 15 es más o menos el número de veces que te caes en un entrenamiento intencionado en esquí acuático. 4 es el número de veces que más o menos, o de días que más o menos podemos ir a esquiar a la semana. 47, yo le puse un número conservador del número de semanas entre que te enfermas, te vas de vacaciones, que puedes esquiar al año. Y 10 es el número de años en que un deportista más o menos puede madurar para llegar a un campeonato mundial. El resultado de esta fórmula es entre 28,000 y 30,000, depende de lo que lo hagas. Es el número de veces que el Paco Font se tiene que caer si aspira a llegar a un campeonato mundial. No necesariamente a ganar, pero a llegar a representar a nuestro país con cierta dignidad. Y la gran pregunta es, y yo creo que sirve para la vida, ¿qué decimos cuando nos equivocamos? ¿Qué decimos cuando nos caemos? ¿Qué hago con lo que me pasa cuando me equivoco? Porque eso me va a ayudar a nivel organizacional a responderlo también. ¿Qué hago cuando el otro se equivoca? Porque esa es como la mejor manera de poder enfrentarlo. Ahora, por supuesto, para esto yo les diría que es la diferencia entre juzgar y enseñar. Ejemplo, ¿cómo se puede fortalecer esto? Yo organizacionalmente a lo mejor yo soy aprendiz de Javier Millán, entonces les voy a poner ejemplos más bien de lo que soy yo, que es maestrito. Un ejemplo de cómo se refuerza, fíjense, la pregunta es si queremos reforzar la idea del talento o la del esfuerzo.
Fíjense cómo se oye muy diferente y produce cosas muy diferentes interiormente. ¡Qué gran jugada en el fútbol, ¿no? ¡Qué gran jugada! Eres buenísimo. Versus, ¡qué gran jugada! Se nota que has entrenado mucho. Porque hasta la etiqueta de buenísimo no ayuda. Porque si uno se pone la etiqueta de buenísimo, ya luego no arriesga. Usted me tengo que perder nada que ganas, ya soy buenísimo. Te sacaste 10 sin estudiar, eres muy inteligente. Versus, te sacaste 10. ¿Me platicas qué estrategia seguiste para lograrlo? Se fijan que lo que provoca una cosa y otra, es decir, no solo el rollo de retroalimentar positivamente es útil, hay que pensar qué es lo que reforzamos. Y en ese sentido también hay cosas interesantes del entrenamiento que tienen que ver con los parámetros, con a qué le tiramos. Yo se los platico en términos de experiencia personal. Hace unos años todavía yo estaba, digamos, parado cuando estaba en el proceso selectivo para ir al Campeonato Mundial de Esquí Acuático. El presidente de la Federación Mexicana de Esquí Acuático en ese momento se llamaba Jorge Fons Jiménez y es mi papá. Cosa que ustedes comprenderán que se prestan a conflicto de intereses mínimamente suspicacia. Entonces lo que hizo mi papá, que es una gente inteligente, qué chicas, mi papá, hay unos mínimos para ir al Campeonato Mundial que pone la Federación Internacional. En el caso de figuras son más o menos 4.200 puntos, pero cada federación puede poner su mínimo. Mi papá decidió que para ir al Campeonato Mundial como especialista de figuras, que era mi caso, el mínimo era de 7.380 puntos, cuando el récord nacional era de 6.150. Yo tenía que romper el récord nacional por más de 1.000 puntos para formar parte del equipo. Había personas que se acercaban con mi papá a decirle el equivalente a no manches, una cosa es que quede claro, pero 1.000 puntos en 6.000 son un montón. Me acuerdo que mi papá lo que me decía es, mira mijo, en el concepto está la respuesta. Son mínimos. ¿Tú cómo quieres vivir tu vida? ¿Con mínimos o aspirando a entrar a la final del Campeonato Mundial, donde solo van a entrar los primeros 12? ¿Tú cómo quieres vivir tu vida? ¿Con mínimos o aspirando a la mejor versión de ti mismo? Y otra vez, son de las cosas que yo no creo que solo sirvan para esquiar, yo creo que sirven para vivir. Y esa es la diferencia del entrenamiento intencionado con el simplemente piloto automático. O sea, si uno esquía en Acapulco y se agarra atrás de la lancha, das la vuelta y no te caes 15 veces. Es la diferencia, hablamos de las 10.000 horas, que es un número ahí que más o menos se ha estudiado, con el que tienes que destacar, pero son 10.000 horas de entrenamiento intencionado. Es decir, si ahorita nos vamos aquí en Insurgencia, agarramos un taxista, le tomamos una foto y ponemos la foto del taxista y la foto de Schumacher, y yo les pregunto, ¿quién ha manejado más horas? Seguramente el señor taxista. Pero el señor taxista va en piloto automático, que va pensando en que no se lo roben, en que... ¿Se me explicó? Y Schumacher está estirándose en cada entrenamiento a la mejor versión del mismo como conductor. No es lo mismo un entrenamiento así que un entrenamiento intencionado. ¿Cómo se puede vivir eso en las organizaciones? Pues la pregunta es ¿cómo podemos acelerar el aprendizaje? Y ustedes son los expertos organizacionalmente, yo simplemente les pongo la metáfora en el fútbol. Se hizo un estudio, unos británicos dijeron, ay, ¿por qué se juega tan bien en Brasil? ¿Será porque juegan en la playa? Con cocos. Resulta que en Brasil una de las cosas que se practica fuertísimo es el fútbol de salón. Y en el fútbol sal, que le llaman ahí, los jugadores tocan el balón 6 veces más por minuto que en el fútbol tradicional. La respuesta sigue siendo, ¿por qué juegan mejor? Porque le pegan más a la pelotita. ¿Cómo podemos llevar eso a las organizaciones? Yo no lo sé, pero hay metáforas muy divertidas, ¿no? O sea, ¿ustedes se imaginan jugando ahora al Messi y al Neymar? O sea, así en la mitad del partido, así como Carmen y Rafael Sosa, decir, a ver, oye Messi, yo hoy ya mandé un chorro de pases. Hice un montón de tiros de esquina, todos sudados, ¿no? Ya la mitad. ¿Tú sabes cuánto vamos? Eso que es impensable en el fútbol, ustedes analicen en una organización. ¿Cuántas veces hacemos muchísimo esfuerzo y no sabemos cuánto vamos?
Son de las cosas que regala el fútbol. Claro, para eso hay que tener buenos coaches, de los que hablaba Fernando, como el tal Pedraza. Un buen coach, por ejemplo, a mí me cae muy bien, yo no lo conozco, sí, me cae muy bien, me cae muy bien porque él hizo libros, pues. El Phil Jackson, era el entrenador de los Bulls cuando estaba Michael Jordan y después de los Lakers. Es un buen ejemplo, porque hay quien se acercaba con él y le decía, mira, es re fácil ser el entrenador de los Bulls si tienen a Michael Jordan. Y este güey decía, estos no han entendido nada. Porque cuando Michael Jordan agarra el balón, la gente que está tragando hot dogs y palomitas y chupando cerveza, deja de chupar cerveza, comer palomitas y hot dogs y se pone así. El problema es que el resto de los compañeros de su equipo también. Entonces lo que decía Phil Jackson es, un buen jugador puede ganar un partido, pero no gana campeonatos. Y al Michael Jordan le dijo, mira Rey, ven para acá, déjame explicar. Un gran jugador es el que hace al resto de sus compañeros la mejor versión de ellos mismos.